en esta época de cambios tan fuertes que se han dado por cuenta de la pandemia y que seguramente van a seguir. Es un escenario que va a seguir durante buena parte del tiempo hacia adelante. Entonces, muchas gracias, doctora Plata, bienvenida y tiene usted el uso de la palabra. Buenos días para todos. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Muchísimas gracias a la Cámara Colombiana de la Energía por la invitación que hace para Sura a este espacio. Para nosotros es un gran placer y un espacio muy importante el poder compartir con ustedes parte de los aprendizajes que muy seguramente todos hemos venido eh, haciendo alrededor del COVID y desde luego en todo lo que el doctor Carlos ahora nos mencionaba frente al cuidado de la salud mental. Entonces, muchísimas gracias a la Cámara por esta invitación, muchísimas gracias a todas las personas que están con nosotros conectados en este momento. Sabemos que eh, son tiempos en donde la conectividad se nos volvió casi como un integrante más de la familia. Entonces, como todos sabemos, estamos la mayoría de personas trabajando en casa. Entonces, bienvenidos a mi casa. Deseo que cada uno de ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Eh, También deseo que cada uno de ustedes, pues hoy tal vez es un día significativo para nosotros porque sobre todo en lo que concierne a la ciudad de Bogotá, pues hemos tenido a partir de hoy, establecemos una apertura, una reactivación mayoritaria económica, porque sabemos que muchas de las actividades esenciales no han parado alrededor de los diferentes meses que hemos experimentado la situación del COVID-19, pero también sabemos que otros sectores pues reinician hoy con mucha motivación, con mucho ánimo, porque desde luego cada uno de nosotros desea de alguna manera volver a esa nueva cotidianidad o a una cotidianidad distinta o tal vez a la misma o tal vez con unos cambios importantes, pero yo creo que es muy anhelado este espacio que justamente estamos compartiendo en el día de hoy. Entonces, la Cámara Colombiana nos solicitó y me parece muy pertinente y muy interesante para nosotros también como Sura compartir un espacio de conversación alrededor de la salud mental. Entonces, si me permiten, voy a hacer una proyección de la presentación para que podamos tener un... Les agradezco, me confirmen si ya estamos pudiendo ver la presentación. Ya, perfecto, ya se visualiza. ¿Sí? Perfecto. Voy a ponerla acá en presentación. Listo. Yo creo que ahora sí estamos pudiendo ver mejor la presentación. Perfecto. Entonces, el cuidado de la salud mental en épocas de cambios significativos. Yo creo que cada uno de nosotros conoce muy bien y comprendemos muy bien el concepto de la salud mental. Yo creo que nos han hablado de la salud mental para los niños, para los adolescentes, para las personas que componemos el mundo laboral, para los que estaban desocupados, para los que han perdido el empleo, para las personas que en estos momentos están viviendo o han vivido situaciones de duelo por la pérdida de un familiar, de un compañero, de un amigo alrededor del COVID-19. Entonces, yo creo que hoy hemos experimentado todos, de alguna manera, lo que significa la salud mental y cada vez estamos comprendiendo la dimensión de lo que significa la salud integral, porque si bien es cierto, la salud física es la que todos de alguna manera hemos comprendido mucho más, porque históricamente la salud ha tenido un componente físico fundamental a lo largo de todo lo que ha sido la vida. Hoy estamos comprendiendo cómo la salud mental también unifica y de alguna forma se integra a todo el concepto de la salud. Entonces es muy importante cómo estas nuevas miradas también nos permiten tener nuevos conocimientos y empezar a comprender lo importante que es la salud mental en lo que significa la salud integral de la persona, las habilidades de la vida para enfrentar finalmente todas las situaciones que estamos viviendo alrededor.
Entonces, si me permiten, yo les propongo lo siguiente. Vamos a adelantar la presentación. Si ustedes quieren, pueden hacerme preguntas, hacer comentarios y yo trato acá de irlos leyendo para que tengamos un espacio, digamos, de mayor dinamismo. Ahora, si les parece, también podemos dejar al final las preguntas. Tengo un espacio ahorita de reflexión, pero si quieren, al final podemos también manejar las observaciones o las preguntas. Bueno, básicamente, ¿qué nos vamos a, digamos que el objetivo de este encuentro, de este conversatorio? Básicamente es apreciar la responsabilidad individual que tenemos cada uno de nosotros para vivir cotidianamente en hábitos saludables. Miren lo importante de esa palabra hábitos saludables y es cómo yo he vivido la vida y cómo yo voy a vivir el resto de mi vida, ¿sí? Afrontando las medidas de salud pública. En este caso, estamos ubicándonos en la situación actual, por ejemplo, el distanciamiento social, la cuarentena y el cambio de vida, fortaleciendo todo aquello que llamamos salud mental como un elemento fundamental para manejar los efectos emocionales, en este caso como lo es la pandemia, pero recordemos que situaciones de cambio significativo hemos vivido y vamos a vivir a futuro. Eso no nos puede, no podemos olvidarlo. De hecho, somos un país que hemos tenido cambios significativos. Hemos vivido en circunstancias que desde luego no es la primera vez que nos han alterado la salud mental. Tal vez todos de manera colectiva, de alguna forma nos hemos visto afectados y entendemos más la comprensión de la salud mental, pero indiscutiblemente somos un país que de alguna forma hemos tenido cambios significativos y hemos experimentado aún ese acercamiento a comprender qué está pasando con mi salud mental. Dentro de ese concepto, pues yo creo que aquí nos vemos reflejados todos. ¿Quién de nosotros durante estos meses no ha experimentado situaciones que nos generan estrés, que nos, de alguna manera, nos sacaron del control cotidiano? Yo creo que muchos de nosotros a lo largo de todos estos meses, tal vez inclusive puede estar más, inclusive por género. Siempre se ha dicho que de alguna forma las mujeres nos alteramos más hasta en ciertos trastornos, eh, digamos, de depresión, por ejemplo, trastornos de ansiedad. Sin embargo, hemos comprobado también con este tiempo de pandemia cómo los hombres, por ejemplo, el encierro, todo lo que ha sido, por ejemplo, el trabajo en casa, les genera unos niveles de estrés superior que los que puede generar en la mujer. Entonces, todos estos comportamientos también nos van diciendo en la vida real cómo nos comportamos alrededor de estos temas. También los adolescentes, por ejemplo, viven situaciones de pánico alrededor de por qué tengo que estar tanto tiempo encerrado. Los jóvenes han sido pues muy afectados frente al tema del encerramiento. Eh, el compartir tantos oficios, responsabilidades en el mismo lugar y al mismo tiempo, también generan alteraciones en la cotidianidad, en las responsabilidades, sentimos que se nos aumentan. Y también, por ejemplo, tengo que reconocer que las personas que tienen niños pequeños han tenido que sortear la cotidianidad de una manera distinta porque pues hay que acompañar a los pequeños en todo el tema de las tareas y eso de alguna forma también ha alterado mucho la dinámica de los hogares o de las familias. Desde Sura, por ejemplo, desde que arrancó todo el tema del COVID-19, nosotros aperturamos una línea de atención psicosocial para todas las empresas afiliadas, principalmente también enfocados en el sector salud y en otras actividades esenciales que considerábamos iban a estar muy de frente y de cara a la pandemia y por supuesto también existen muchos miedos. Desde que arrancamos todo el tema de acompañamiento en salud mental, hemos experimentado el miedo a qué, a perder el empleo. El miedo también lo enfrentamos porque perdimos. No solamente el duelo corresponde al fallecimiento de una persona, no, también experimentamos duelos porque perdimos ciertos confortes, por ejemplo, en algunos que teníamos un sitio de trabajo y hoy ya de alguna manera nos toca sortear en la casa cómo entre todos nos administramos los lugares, los rincones de la casa o cómo de alguna manera sorteamos también cómo nos organizamos alrededor de los espacios. Entonces se pierde también confort.
por ejemplo, la libertad de alguna forma de un mediodía poder compartir con los compañeros de un almuerzo de trabajo y posiblemente compartir o charlar alrededor de las situaciones que ocurren en el entorno laboral. Ya hoy posiblemente no lo hacemos. Entonces, todas esas situaciones generan en nosotros pérdidas, generan un salir de esas zonas que de alguna manera eran cotidianas y de confort y alteran desde luego pues la dinámica en nuestras vidas. Entonces, todos sabemos perfectamente qué ha pasado por nuestra cabeza, qué ha pasado por nuestras emociones, qué ha pasado con nuestros hábitos. Entonces, desde esa situación de rutinas y alteraciones, indiscutiblemente aquí hay una frase que me gusta mucho de Rumi que dice, ayer fui inteligente y quise cambiar el mundo. Hoy soy sabio y voy a cambiarme a mí mismo. Entonces también hemos empezado también a comprender, y ustedes lo van a ver ahora más adelante con la presentación que tenemos, cómo también entendemos que en los entornos laborales podemos trabajar la salud mental. Sin embargo, también estamos aprendiendo desde Sura y estamos identificando que cuando hablamos de salud mental, hablamos de personas y de empresas. Y si bien es cierto, las empresas las componen personas, o sea, las empresas finalmente somos personas, finalmente también comprendemos que la manera como yo afronte, la manera como yo decido eh, de alguna manera sacar todos los factores protectores y también la manera como yo estoy empezando a entender los cambios, voy a encontrar realmente gran parte de los avances hacia nuevos estadios de vida que necesitamos alrededor de estos temas, porque no va a ser la primera pandemia, muy seguramente vamos a vivir situaciones muy parecidas o situaciones tal vez que nos van a alterar esa rutina. Entonces, partamos de algo muy sencillo y es que somos por naturaleza seres sociales. Eh, Nos gusta relacionarnos, necesitamos de relacionamiento. Desde pequeños, finalmente, siempre nos decían la importante que es relacionarnos, trabajar en equipo, estar en una familia, tener amigos, lo importante que significa la conversación, lo importante que significa unir esfuerzos para salir adelante. Por eso la situación como tal que estamos viviendo y que de alguna manera la hemos vivido y no sabemos, todo depende de la manera también como cada uno de nosotros se cuide, nuestras familias se cuiden, pero también con la comprensión del contexto social. El que hoy salgamos a una reactivación económica también tiene un componente de cuidado de la salud mental, porque si bien es cierto, la salud física es fundamental, se debe cuidar y así lo hemos hecho durante todos los meses, también considero que desde la situación de la economía del país, salir a volver a esa cotidianidad también hace parte del cuidado de la salud mental, donde de alguna manera las dos deben estar muy integradas para lograr realmente un desarrollo de vida social que necesitamos todos. Por eso el distanciamiento social indiscutiblemente a nosotros los seres humanos nos ha costado en cierta forma pero también hemos vivido nuevos aprendizajes alrededor de estas tres palabras que tenemos acá, como lo es el distanciamiento social, que básicamente lo estamos entendiendo desde el concepto de la promoción y la prevención de la salud, porque tomamos distancias para sencillamente no correr riesgos. La cuarentena, que es una forma ya de separar y restringir esos movimientos que tenemos nosotros los seres humanos. Y el aislamiento, que es una estrategia donde lo que se hace es disminuir el riesgo para evitar que se propaguen las enfermedades. Esto es muy importante que lo tengamos muy claro, por ejemplo, hoy con todo el tema de reactivación económica, ¿no? Para que podamos en las empresas hacer una labor muy importante alrededor del cuidado, del establecimiento de barreras, no solamente barreras desde las distancias o la colocación de las diferentes medidas de bioseguridad que se manejan en las empresas, sino también comprender desde lo social cómo es tan importante, por ejemplo, disminuir inclusive hasta las mismas relaciones de comunicación. Si vamos a volver a la oficina o si vamos a volver a las diferentes empresas, de alguna forma tenemos que restringir esos procesos de comunicación, no podemos que regresamos, entonces vamos a seguir conversando de la misma manera como lo veníamos haciendo. Creo que es muy importante también establecer las medidas o las barreras sociales
que hacen que se disminuya, pues se evite ese contagio, porque es muy importante considerarlo a la luz de esta reactivación económica para no regresar a estadios como los que hemos vivido durante estos meses, sino al contrario, seguir evolucionando hacia un aspecto que nos genere ser más sostenibles para la competitividad del país. Dentro de ese concepto, pues yo creo que muchos de nosotros nos preguntemos, ¿y por qué estamos hablando de salud mental en los entornos laborales? Y si bien es cierto, Colombia es un país que ha venido adelantando una normatividad muy bien establecida desde la gestión de factores psicosociales y desde la promoción y prevención de la salud mental. Tenemos inclusive una ley de salud mental en Colombia. Es muy importante, y aquí lo vemos claramente con los procesos de reactivación económica, que las empresas tenemos una responsabilidad muy grande en el cuidado de la salud mental. Finalmente, todas las instituciones públicas, privadas, y una de las instituciones muy importantes como lo es la familia. ¿Sí? La familia es una institución muy importante alrededor de una sociedad. Entonces, si lo vemos ya en los entornos laborales, tenemos una responsabilidad porque agremiamos un número importante de personas y de ahí es valioso comprender la responsabilidad que tenemos. Para ello, quiero que empezamos a comprender unas definiciones muy básicas pero claves alrededor de la comprensión de la salud mental, porque a nosotros nos hablan de salud mental y creemos que ya estamos hablando de la enfermedad, que ya estamos hablando del trastorno, y si bien es cierto, históricamente lo hemos comprendido así, también quiero que miremos cómo la salud mental, quiero que la entendamos de una manera muy cotidiana, muy sencilla, muy de la vida diaria. No tenemos que sorprendernos por una incapacidad, por ejemplo, de enfermedad mental, para nada. Tenemos es que comprenderla y asimismo trabajar para promocionar entornos de trabajo seguros y saludables. Y sobre todo ese concepto de saludable es muy importante en estos momentos en los entornos laborales. Entonces, salud mental, nosotros traemos esta definición que es del Instituto Canadiense, donde como SURA nos conecta mucho en la comprensión de la salud mental por una palabra muy importante como lo es la capacidad. Y es justamente la salud mental una capacidad, así la define el Instituto Canadiense, en donde nos dice que es una capacidad de cada uno de nosotros y de todos para sentir, pensar y actuar en formas que mejoren nuestra capacidad de disfrutar la vida. Es increíble, pero nos genera una responsabilidad muy importante en cómo estamos disfrutando cada espacio de la vida y hacer frente a los desafíos que finalmente están en la vida misma. Es un sentido positivo de bienestar emocional y espiritual que de alguna forma nosotros también quisimos trabajar la palabra trascendente, porque lo espiritual puede considerarse cada persona desde una idealización o desde un concepto metafísico, espiritual, religioso, interno, que permite de alguna forma estar tranquilo, estar en paz, sentirse que tiene una conectividad más allá de lo emocional y que debemos respetar cada día más en la sociedad actual y que respeta la importancia de la cultura, la equidad, la justicia social y las interconexiones y la dignidad personal. Es una definición muy interesante porque, por ejemplo, los psiquiatras hoy en día del mundo están levantando la mano porque si pensáramos que la salud mental necesita de psiquiatras, pues realmente no necesitaríamos cuántos psiquiatras más para comprender la salud mental. Justamente los psiquiatras dicen, no, entendamos los fenómenos sociales, entendamos los fenómenos políticos también, entendamos también los fenómenos económicos alrededor de la comprensión de la salud mental. Entonces, es muy interesante que podamos tener esa visión amplia y que es una visión que inclusive hoy en día un líder la debe tener alrededor de cómo entender y comprender su equipo de trabajo. Entonces son nuevas capacidades que inclusive nos invitan a monitorear también la salud mental como una responsabilidad más dentro del proceso que se tiene a la luz del liderazgo. Y sencillamente lo vemos claramente en esta diapositiva cuando hablamos de los determinantes de la salud mental.
Y justamente porque mi salud mental está determinada por múltiples factores. La de cada uno de ustedes está determinada también de múltiples factores sociales, económicos, psicológicos, biológicos, y también algo muy importante que es la parte de ser biopsicotrascendente, cómo de alguna manera, así tengamos unos factores económicos, sociales, cómo lograr trascender de esos determinantes de la salud mental y de alguna forma potenciar, desarrollar nuevas capacidades para afrontar la vida misma. Entonces, es muy importante, por ejemplo, cuando se tiene un equipo de trabajo, cuando un líder tiene un equipo de trabajo, empezar a mirar a cada persona en su individualidad, pero también en la comprensión colectiva desde los entornos laborales, cómo estamos contribuyendo a ese cuidado de la salud mental. Desde aquí me voy a atrever, por ejemplo, a decir cómo es tan importante tener claridad de roles en las organizaciones, tener un liderazgo centrado en la persona con un liderazgo humanístico, pero también con un liderazgo que me permita guiar y conducir procesos de aprendizaje. El hombre siempre está en permanente aprendizaje. Entonces, un líder en la manera en que genera procesos de aprendizaje para lograr procesos de confianza, cada vez vamos a encontrar cómo la persona se desarrolla cada día más en un mejor entorno. Partiendo de estas determinantes de la salud mental, vamos entonces ahora a comprender dos conceptos que vienen a continuación, como son los problemas mentales y los desórdenes mentales, para que encontremos, los comparemos muy bien y no, y no empecemos muchas veces a tipificar personas sin que sean realmente situaciones que nos generen realmente preocupación. Entonces, problemas mentales son los malestares y dificultades que tenemos todos los seres humanos en la interacción con nosotros. Puede verse experimentada por vivencias, por vivir eventos estresantes, es decir, hay personas que pueden decir, ay, es que estrés, estoy estresada, y es normal, es perfectamente normal que nos pase, porque se viven generalmente por cambios temporales en el estado de ánimo, la conducta y los pensamientos, y que de no ser resueltos oportunamente pueden contribuir a que se produzca ya lo que llamamos como trastornos mentales. Entonces, las principales causas de los problemas mentales, por ejemplo, en adultos, que nos ha venido experimentando la literatura, inclusive de países como Europa, Latinoamérica y ya centrados en Colombia, muchas de las dificultades están dadas por la parte económica, los problemas de pareja, los problemas laborales y la situación del país. Estos son aspectos muy importantes a considerar, el cómo estas situaciones alteran o pueden generarnos cambios o manifestaciones en nuestro estado de ánimo. ¿Normal? Claro que es normal. ¿Lo hemos vivido? Sí. Y pensemos también en eventos del pasado, personales, por ejemplo, como la enfermedad de un hijo o situaciones que hemos vivido alrededor de, por ejemplo, situaciones o crisis económicas, si perdimos un empleo, si nos divorciamos, si tuvimos dificultades, por ejemplo, en el trabajo, cómo son circunstancias que históricamente nos van diciendo cómo salimos adelante, cómo lo afrontamos. Y es muy importante siempre estar monitoreando cuáles fueron esas capacidades, cuáles fueron esos factores que me permitieron a mí salir de una situación como la que hoy estamos viviendo alrededor de un momento histórico como lo es el COVID. Bueno, y ya centrados en el desorden mental, como para entender ese desorden mental, ya son las anormalidades en la cognición, en la emoción o en el ánimo, que básicamente también se define como los aspectos integrativos de la conducta. Por ejemplo, cuando en interacciones sociales vemos que la persona no planea o no tiene acciones de futuro. Es muy importante para un líder, por ejemplo, identificar si la persona no tiene proyección de vida. Y voy a decir una cosa, y es muy importante que ese líder identifique qué significa una actividad futura, porque puede ser que la actividad futura de uno de nuestros colaboradores sea, por ejemplo, el fin de semana salir con sus amigos o el fin de semana estar con su familia. O puede que la actividad futura sea comprarse, qué sé yo, un equipo de sonido o cambiar de pronto algo de su casa.
es muy importante para no medirlo desde mi expectativa futura. Entonces, si yo como líder, por ejemplo, tengo una expectativa futura de viajar en diciembre, porque quiero salir en diciembre, pues yo no puedo comparar que mi persona, las personas del equipo tengan el mismo nivel de expectativa mía, porque él está viviendo una realidad de contexto distinta, porque tiene unos factores económicos o sociales distintos. Entonces es muy importante que no comparemos a los seres humanos desde la perspectiva individual y mis vivencias sociales o económicas o políticas o laborales. Siempre cada persona tiene un mundo distinto y unos determinantes distintos de la salud mental. Entonces, inclusive, por ejemplo, las manifestaciones de los desórdenes mentales varían mucho de género, de la edad, de la raza, la cultura, y sus causas derivan básicamente de interrelaciones entre aspectos biológicos, psicológicos y socioculturales. Y aquí también quiero decirles algo que hemos aprendido alrededor de este tema, y es justamente las idiosincrasias que se vivencian alrededor de cada ciudad o cada departamento. Hoy la virtualidad nos ha permitido estar a todos en un mismo nivel o nos ha permitido acercarnos más con compañeros de todas las ciudades. Yo creo que muchos de nosotros posiblemente para hacer una reunión de planeación teníamos que viajar a una ciudad. Hoy ya no. Hoy si todos nos conectamos, lo vemos claramente que podemos desarrollar actividades con el de Barranquilla, con el de Cali, con el de Pasto, con el de Manizales, con el de Bogotá, y como que todos estamos al mismo nivel. ¿Cómo? Pero también aprendimos que cada persona tiene una vivencia distinta, inclusive siendo nosotros un solo país, tiene una vivencia distinta alrededor del COVID, tiene una vivencia distinta en recuperación y en cómo establecer nuevas capacidades. Y esto es muy importante para las empresas porque a veces creemos que la estrategia que funciona en Bogotá va a funcionar en Cartagena, o va a funcionar en Medellín, o va a funcionar en Pasto. Y resulta que no. Tenemos cada vez ser complejos, entender que estamos en un mundo complejo, que las dinámicas sociales y empresariales son complejas y que no la estrategia que me funciona a mí a nivel nacional en Bogotá o que me funciona en Medellín o que me funciona en Barranquilla vaya a ser para todo el país. Y esto es parte de la flexibilidad de los aprendizajes también que tenemos que tener alrededor también de estos temas de comprensión de los seres humanos. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Un cambio significativo, que inclusive muchos lo llaman crisis. De hecho, nosotros nos hemos propuesto hablar más de reactivación económica, salgamos ya de la palabra crisis, avancemos, evolucionemos, pasemos a una nueva etapa, porque justamente esto hace que hayamos hecho una interrupción a ese curso normal de nuestras vidas, eh, y ese potencial puede afectar mucho el bienestar, la salud y la vida en general. Pero pensemos que las crisis no son estables, inician y terminan. Y eso es muy importante que transmitamos a los equipos siempre esa motivación de que estamos terminando, que vamos a continuar y que vamos a seguir adelante. Cada día más un líder tiene una labor muy importante en la motivación del equipo, en aspectos positivos de desarrollar nuevas capacidades. Inclusive, por ejemplo, la crisis suele tener inicios súbitos, impredecibles o inesperados y tomarlos por sorpresa. Inclusive esas sorpresas, generalmente lo primero que pensamos es, me quedé sin recursos o no tengo recursos alrededor. Entonces es cuando surge algo que todos llamamos el estrés, que es una respuesta que genera nuestro organismo ante situaciones que muchas veces no tenemos la capacidad para afrontarlas o para enfrentarlas. Pero muchas de las personas experimentan el mismo estrés que estamos viviendo todos, pero sin embargo están más tranquilas, están de alguna manera entendiendo y reflexionando a partir del estrés que estamos viviendo. Pero ¿de qué depende? De la capacidad que tiene cada persona. Por eso nosotros no podemos muchas veces decir, pero ¿qué tal esta persona? Está súper bien, ¿de qué le pasa? ¿De qué le preocupa? Y estresada. Si tiene todo, y eso es muy interesante que lo empecemos a analizar, que no podemos comparar la vivencia de esa persona con mi vivencia, la manera como él está afrontando el desarrollo o el desajuste o la situación de vida con la manera como yo lo estoy afrontando. Inclusive
Hay muchas personas que alrededor de estos temas de salud mental hemos experimentado, por ejemplo, hemos visto, por ejemplo, situaciones de personas que viven una depresión y muchos de nosotros de manera tal vez por desconocimiento, eso no es ni bueno ni malo, hemos dicho, pero esa persona porque está depresiva, si todo lo tiene, si tiene un buen trabajo, si tiene una familia, si finalmente tiene un buen cargo, por ejemplo, muchos de nosotros decimos eso, y por qué surge la depresión. Entonces es algo muy importante que yo los invito a que reflexionemos. El tener depresión no es porque tengo todo y entonces porque me va a dar una depresión o no tengo nada, no tengo trabajo, no tengo un entorno social con factores protectores y entonces sí es válido la depresión. Inclusive hay un libro que se lo recomiendo de Margarita Posada que se llama Muertes Chiquitas. Muertes Chiquitas, ella lo denomina así a cada una de las depresiones que ella a lo largo de su vida experimenta. Y Margarita Posada en el libro, por ejemplo, menciona que muchas de las personas, ella era una mujer, inclusive es una periodista colombiana que tuvo durante los años 70 y 80 un reconocimiento muy alto, eh, tuvo altos, ella misma menciona, tuvo altos cargos, responsabilidades muy importantes en el panorama social del país. Y ella decía, muchas personas me decían, pero tú ¿por qué estás depresiva? Si es que todo lo tienes una posición social, económica, tienes un excelente cargo, viajas por todo el mundo. Y ella decía que lo que más odiaba era que las personas le dijeran que no podía vivir una depresión porque todo lo tenía. Entonces, es muy interesante cómo empecemos a encontrar que también hay diferencias en los seres humanos y no podemos a todos verlos también en una situación en colectivo frente a la forma como experimenta una persona, inclusive aspectos de tristeza, ansiedad, estrés. Entonces, bueno, en este cambio significativo, básicamente nos vemos enfrentados a 5 escenarios muy fáciles y yo los quiero plantear porque me parece muy interesante verlos como una forma de ver el futuro y de ver el cambio. Acabará indiscutiblemente. Sobreviviremos, sí, muy seguramente la situación que estamos viviendo, muchos de nosotros tal vez perdimos amigos, compañeros, familia, y entendemos que la situación de duelo que muchos de nosotros pueden estar viviendo en estos momentos es dura, pero también sabemos que muchos de nosotros estamos sobreviviendo. ¿Resistiremos? Claro que sí. Nos vamos a recuperar, en eso empezamos, en eso vamos a seguir y en eso tenemos que seguir trabajando. ¿Saldremos fortalecidos? Sí, si nos enfocamos en ello, logramos algo que hemos denominado, o muchos autores han denominado como la resiliencia. De hecho, la resiliencia tiene un histórico más centrado desde la ingeniería, inclusive en el acero, donde el metal se moldeaba de acuerdo a la necesidad o se sigue moldeando de acuerdo a la necesidad. Pero también hay muchas escuelas de la psicología donde la resiliencia también la analizan y la comprenden como una forma de superar también las situaciones o las adversidades. Sin embargo, la resiliencia también hemos encontrado que la resiliencia es un potencial organizacional muy importante que nace desde la misma familia, las instituciones y las empresas. ¿Soy resiliente como ser humano? Sí, pero las mismas compañías desarrollan algo que se llama organizaciones resilientes y es justamente prepararnos en un colectivo para salir adelante y superar todas las situaciones que están alrededor de un cambio significativo. Inclusive, por ejemplo, muchos de los autores nos hablan que ser resiliente es poseer más energía para anticiparse. Inclusive desde ya, muchos desde meses anteriores han tomado decisiones alrededor de la situación actual. Entonces, ¿cómo nos anticipamos? No es necesariamente una fortaleza, o sea, no es necesariamente resiliente como que venga aquí todo, que yo me lo cargo y que yo puedo salir adelante, no es necesariamente eso. Inclusive se dice que son personas o empresas que tienen una capacidad de ser visionarios. Es decir, la palabra anticiparse es muy importante, visionan, como que están anticipándose siempre a lo que viene y que fácilmente también se adaptan al entorno.
también pareciera que tenemos una mayor adaptabilidad o que tienen una mayor adaptabilidad a los procesos de cambio. Y no es solo superar o resistir la adversidad, como que sí, todo lo que venga yo lo puedo superar, sino también es la manera como afrontamos ese cambio con visión. Frente a ese concepto de la resiliencia, a mí digamos que hay unos aspectos muy claros que yo los invito a que lo miremos hoy desde este cuidado de la salud mental y es mantener el propósito, nuestro propósito de vida. Siempre, no perdámoslo de vista por más situación adversa que estemos viviendo. La felicidad en la vida y en el trabajo se incrementan cuando hay un propósito. Inclusive cuando tenemos un propósito de vida, de alguna forma nos esmeramos más en obtener ese propósito. Inclusive como líderes de equipo es muy importante siempre estar trabajando con las personas en la búsqueda de ese propósito. Inclusive las personas que tienen claro ese propósito contribuyen más en un trabajo en equipo. Es muy importante como líder estarlo identificando y monitoreando en el equipo. Mantén las redes de apoyo. Aquí nos ha enseñado la situación actual y es que entre más redes de apoyo, mucho mejor. La unión y cooperación entre las personas es una buena manera de enfrentar los cambios significativos. Por ejemplo, la invitación de la Cámara que nos hace Azura. Esto es una unión, esto es una red de apoyo, estamos todos para colaborarnos y me parece que esto hemos aprendido alrededor del tiempo actual, cómo de alguna manera entre todos vamos a salir adelante y entre todos podemos mantener una red de contacto que nos permitan superar esas situaciones actuales que estamos viviendo y ver un futuro distinto, mejor y con nuevas posibilidades. Inclusive la resiliencia antes y después del COVID-19 será la capacidad del siglo XXI, nos dicen muchos de los autores alrededor de este tema. De pronto lo hemos llamado más como gestión del cambio muchas veces, pero más como de un proceso de planear, hacer, verificar, actuar. La gestión de cambio como que lo veíamos más atado como a los sistemas de gestión, pero hoy la resiliencia pareciera que parte desde la individualidad, pero también se genera en ambientes colectivos, donde la cultura, por ejemplo, es muy importante para activar esa resiliencia organizacional. Otro aspecto muy importante es la autoeficacia individual y colectiva. Inclusive esto es muy fácil, cada uno de nosotros ha experimentado situaciones del pasado duras, tal vez, o que hemos tenido que superarlas, como la muerte de un hijo, la enfermedad de un hijo, digo yo, por ejemplo, si hemos experimentado separaciones, pérdidas económicas, eh, entonces, inclusive hay unos autores, por ejemplo, en España, que han revisado mucho en Colombia por todos los estados anteriores de violencia que ha tenido el país y situaciones inclusive de la búsqueda de la paz, cómo encontraron, por ejemplo, los españoles encontraron un país resiliente. Inclusive hace poco estuve en un congreso internacional y a Colombia siempre lo mencionan como un país resiliente, como un país que ha salido de crisis similares o peores, como la que estamos viviendo, y lo colocan siempre de ejemplo. Inclusive los argentinos nos colocan mucho de ejemplo como un país resiliente. Entonces, recordarlo me parece que es muy interesante porque lo hacemos consciente y nos enseña a superar esa crisis actual que estamos viviendo alrededor de cómo vamos a avanzar en esta reactivación económica. Humanicémonos genuinamente, la amabilidad siempre enriquecerá tu felicidad y el bienestar. Y es un esfuerzo grande, pero de manera genuina, auténtica. Y cada día trabajamos en el líder como el líder es humanístico, pero ese humanístico es la comprensión de la vida misma. No hay otra manera de ser humano, sencillamente es comprender la vida de los otros, y no necesariamente comprendiendo la nuestra, sino comprendiendo la vida de los otros. Es tal vez como el secreto más sencillo y simple de la humanización. Agradecer esto te hace valorar lo que en ocasiones no vemos. Y muy seguramente yo creo que muchas de las situaciones que estamos viviendo actualmente, inclusive los que tenemos empleo, los que tenemos el gozo de tener un empleo, lo estamos valorando más o lo queremos más, o lo queremos inclusive reinventar, o queremos hacer nuevas formas de hacer nuestro trabajo más creativo, más innovador.
Y me parece muy interesante, no es ni bueno ni malo, sencillamente es parte de la situación actual que estamos viviendo. Fortalecer la capacidad de responder, monitorear, anticiparse y aprender es muy importante verlo desde un concepto organizacional. ¿Cómo conseguimos esa resiliencia en nuestro trabajo? Justamente en cómo estamos respondiendo al momento actual. Listo, tenemos que aplicar unos protocolos de bioseguridad, tenemos que manejar una distancia social, tenemos que estar monitoreando qué está pasando con los trabajadores, cómo vamos a anticiparnos y aprender también de la situación que estamos viviendo. Así se denomina la resiliencia en los entornos laborales, en ambientes donde aquí parte un elemento muy importante, que voy a verlo en las siguientes diapositivas, y es la confianza. Inclusive lo analizábamos en Sura, como por ejemplo las actividades esenciales que nunca han parado a lo largo de la pandemia, son actividades que muchas veces el trabajador, por ejemplo, pensemos en los camiones de reparto, se iba el conductor con el ayudante a repartirle a Colombia las diferentes mercancías como parte de las actividades esenciales. Muchas veces se iban solos, sin un monitoreo de un jefe inmediato, ni un monitoreo de supervisión. Eh, Justamente se trabajaba en la confianza. Empezamos a encontrar cómo las personas desarrollan su trabajo basado en la confianza, en la autonomía. Entonces, inclusive, hasta hay unos cuestionamientos muy altos, inclusive literatura española, que inclusive los mismos líderes o los jefes empiezan a tener nueva mirada en ese quehacer como líder. Ya no necesitamos tantos supervisores, inclusive el mundo moderno se está diciendo, necesitamos poner a alguien que supervise al otro que haga su trabajo, no sé, porque no desarrollamos mejor la confianza y evitamos de pronto personas que solo miran cómo lo hacen o cuál es la desviación que está teniendo en su trabajo o qué no está cumpliendo o cuál es el procedimiento que le falta o cuál es el paso a paso que no está haciendo. Entonces, este momento actual también nos ha servido mucho para comprender que trabajar en la confianza asume un elemento muy importante en la vida moderna del mundo empresarial. Inclusive administrar el riesgo también encontramos para nosotros dentro de nuestro aprendizaje es también administrar el miedo. Las personas en general a lo largo de todos estos meses, por ejemplo, en todo el acompañamiento psicosocial que hemos realizado a todos los sectores económicos, no solamente al sector salud, que es el que está enfrentando puntualmente el tema de la pandemia, es ese miedo. ¿Cómo administramos el miedo? ¿El miedo a perder el empleo? Sí. El miedo al que perdió el empleo y se está enfrentando a una situación difícil, pero también el miedo que empezamos a encontrar a que estos movimientos que se están generando en las organizaciones y que hace parte de la reactivación económica, nos está invitando a repensar lo que hacemos. Mi trabajo, si es fundamental, el rol que estoy ejerciendo, si está contribuyendo a la compañía, lo que yo estoy desarrollando realmente si da valor, qué está pasando con las áreas que muchas veces también están mirando si estamos dando valor, si realmente estamos contribuyendo a la cadena de servicio, al mantenimiento, sostenibilidad de los clientes, no lo sabemos. Entonces, ese miedo, de alguna manera, ha imperado un poco en la situación actual y estamos encontrando cómo administramos también ese miedo como un potencial de cambio y de avance en los procesos organizacionales. Entonces aquí la confianza, me encanta este autor, Rachel Bosman, donde nos dice inclusive cómo la confianza se empieza a hablar desde el aspecto económico. El líder del pensamiento global de la economía colaborativa afirmaba hace años, inclusive eso no es de ahora, hace años nos afirmaba que la confianza es la nueva moneda de la economía. Me da mucho sentido. Considero que las organizaciones cada día debemos trabajar en la confianza, porque en la confianza está realmente el desarrollo y la sostenibilidad de una institución, de un país y de una empresa, inclusive de una familia, indiscutiblemente, hasta de una pareja.
si tenemos confianza, vamos a salir adelante todos. Mm, esa capacidad de afrontamiento individual me parece muy importante que ahora la miremos dentro de ese compromiso individual del cuidado de la salud mental. Ay, Alexandra, yo no quiero pasarme de tiempo, entonces por favor me avisas si vamos bien de tiempo. Aquí estoy controlando el tiempo, sin embargo, no quiero pasarme. Bueno, dentro de ese aspecto de capacidad de afrontamiento individual, quiero que miremos un poco esos factores protectores que tenemos todos los seres, todos los seres humanos tenemos factores protectores. Lo importante es identificarlos. Inclusive aquí me gusta mucho esta frase porque dice, cuando todo parece un caos, respira y confía. Es la vida acomodándose o acomodando todo en su lugar. Es de Priscila Castro Jara, y justamente quiero que veamos que esto nos está invitando a reacomodarnos y a identificar también esos factores protectores que hacen que yo me prepare para estos nuevos desafíos. Ese factor protector es muy importante que lo tengamos muy claro y lo identifiquemos. ¿Dónde hay factores protectores? En las empresas, en las familias, en las mismas capacidades de las personas. Inclusive en factor de riesgo psicosocial, cuando uno habla del factor de riesgo psicosocial, a veces creemos que los riesgos están en el trabajo. Y si bien es cierto, es real y existe una medición en Colombia que nos permite identificar el factor de riesgo. En estos momentos, y en estos momentos si quiero que lo veamos de manera futura, el empleo es un factor protector. El tener empleo en estos momentos es un factor protector. Entonces, como las empresas también tienen una responsabilidad muy alta, muy altruista también, desde ese concepto social de acompañamiento de ese factor protector que impera en la vida de las personas. Entonces, ese factor protector son todos aquellos recursos que aportan a la salud mental, son esas herramientas para afrontar las situaciones complejas que surgen en el entorno. Los factores protectores defienden el individuo de enfermedades, o facilitan los procesos de recuperación y rehabilitación. Esto lo vemos claramente cuando vemos, por ejemplo, personas en fases terminales de cáncer o cualquier otra enfermedad, como la familia, el mismo deseo de la persona de salir adelante contribuye de manera significativa al cuidado de esa enfermedad o inclusive a la ampliación de la vida misma frente a esos aspectos que la persona está evidenciando. Siempre pensemos en cuáles son esos factores protectores que todos tenemos, todos los tenemos. Capacidad de manejar, por ejemplo, los pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones con los otros. Nosotros mismos podemos encontrar esos factores. Por ejemplo, en el placer, la felicidad, la satisfacción con la vida, en las relaciones familiares, las de amistad, las diferentes interrelaciones sociales, la situación, por ejemplo, que se vive dentro de la discriminación y toda forma de abuso que muchas veces se puede dar también en las violencias en el trabajo. Entonces, pero es muy importante empezar a mirar cómo fortalecemos todos esa capacidad. Bueno, dentro de ese concepto de salud mental, quiero que pensemos en unos tips básicos o pautas fundamentales de la vida misma, y es, por ejemplo, hablar con los demás de nuestras emociones. Tenemos que trabajar mucho en la conversación en las empresas, más que en la capacitación, en la conversación. Yo soy una experta de la educación, bueno, digamos, tal vez toda mi vida he trabajado en la educación, desde procesos administrativos, de planeación. Escúcheme en un segundito, voy a conectar aquí el computador, que ya lo vi como con batería baja. Entonces, yo he trabajado mucho en la educación, pero también he notado que hay actos educativos muy interesantes en la vida, como es, por ejemplo, la conversación. Escúchenme, acá, bueno, estos son parte de los gajes que tenemos ahora en el trabajo en casa. Se me olvidó conectarla al inicio, pero bueno. Hablar con los demás de nuestras emociones. Como les decía, en la educación, por ejemplo, en las conversaciones, se logran niveles de aprendizaje muy altos. Como un líder, por ejemplo, puede conversar con su equipo para transmitir
la responsabilidad que necesitamos trabajar alrededor de un cambio, por ejemplo, de un proceso que se cambia, de una situación que nos genera una situación en el entorno laboral, y si lo conversamos, las personas tienen un mayor nivel de captación, un mayor nivel de comprensión emocional de lo que está pasando en la empresa. Si lo comunicamos a través de un proceso formativo, pues sí, lo estamos formalizando, lo estamos dejando evidenciado, pero no conectamos emocionalmente. Si en las empresas logramos conectar emocionalmente, lograr niveles de participación y comprensión a través de la conversación, vamos a lograr aspectos de alto impacto emocional que se vuelven muy comprensible y necesario en esa capacidad de resiliencia organizacional. También tenemos que comprender que las personas todas necesitamos un tiempo para el ocio y la conexión social. Sabemos que esta situación del trabajo en casa, inclusive, por ejemplo, nos ha alterado mucho los horarios. Inclusive muchos de nosotros hasta dejábamos el portátil ahí encima de la mesa o del escritorio hasta el otro día, y como que de alguna manera no respetábamos esas rutinas. Hoy ya estamos aprendiendo más. Ya, por ejemplo, es importante guardar ese portátil en el morral o en el sitio donde debamos dejarlo guardado, en las noches, en las tardes, cuando terminemos nuestra labor. Al otro día, de igual forma, es importante volvernos a conectar. Hay que respetar también la vida en la casa, la vida con los hijos, la pareja, porque finalmente también es parte de la vida misma y ese balance que necesitamos todos. Dormir bien, indiscutiblemente, ¿quién de nosotros no ha tenido alteración en el sueño? Todos, yo creo que todos hemos tenido alteraciones en el dormir. Entonces, ¿cómo empezamos nuevamente a incrementar las rutinas? Por ejemplo, muchos de nosotros llegábamos a casa y tal vez yo, por ejemplo, me ponía la pijama, yo no me gustaba llegar a la casa y seguir con la ropa hasta que ya me fuera a acostar. Me gustaba la pijama, inclusive la pijama llama el sueño, llama el descanso, llama la rutina que todos necesitamos alrededor del descanso y prepararnos para el día siguiente. Entonces es importante, si estamos trabajando en casa, también llega un momento dado del día, de la noche, en donde ya en la noche uno busque esa ropa que le está a uno invitando a tener el debido descanso. De igual forma, en el día hay que prepararse, arreglarse, alistarse como si nos fuéramos a la oficina. Es parte de las rutinas que tenemos que empezar a trabajar, y ahora más que nada alrededor de este nuevo proceso. Evitar el consumo de sustancias adictivas o de consumo. Sabemos que en Colombia se ha incrementado también el consumo y en general las adicciones. Sabemos que esto es una realidad, pero también desde el mundo laboral podemos trabajar muchísimo lo que es el cuidado en el consumo. Evitar alimentar el miedo y la estigmatización que muchas veces se da alrededor de la salud mental. Conservar como toda historia clínica, si hay alguna incapacidad o situación médica alrededor de la salud mental, se debe guardar de igual forma la confidencialidad como cualquier historia clínica. Eh, Cuidémonos de nosotros mismos, tengamos tiempo también para el equipo. Es muy importante al menos una vez a la semana reunirnos con el equipo, si es en la virtualidad, saber cómo están, cómo se sienten, no solamente hablar de resultados y metas, sino también saber cómo estamos como seres humanos, como familia, si hay aspectos de vulnerabilidad que tengamos que estar pendientes, hablar y planear sensatamente sobre el futuro. Cuando yo digo sensatamente es lo que estamos viviendo hoy. Estamos preparando la reactivación de este mes. En este mes miraremos cómo vamos a planear el siguiente mes. Inclusive muchas empresas hoy en día ya ni planeación estratégica están haciendo, porque estamos viviendo más un momento de planeación inmediata, de ser anticipativos, de visualizar el contexto que es el que viene, y eso es muy interesante. Digamos que es parte como de las nuevas vivencias que estamos entendiendo con la situación actual. Acerquémonos en la distancia. Esta virtualidad increíble, pero nos ha ayudado más a estar cerca de personas que muchas veces no trabajaba, y esta situación nos ha hecho acercarnos en la distancia. Veámoslo como algo muy positivo. Dentro del sueño saludable quiero que pensemos lo importante que es en estos momentos buscar el dormir,
porque muchos de nosotros también nos han manifestado a lo largo de todo el acompañamiento en salud mental, eh, fatiga de sueño, ¿sí? Entonces, el sueño es muy importante trabajar alrededor de los entornos laborales. No es lo mismo que esas personas descansen y lleguen al otro día o preparen su día siguiente como debe ser desde este concepto de rendimiento, alerta y motivación. Entonces, cuando tenemos dificultades en el dormir, inclusive, por ejemplo, podemos encontrar incremento en conductas agresivas, mal humor de las personas, estos microsueños, por ejemplo, en personas que desarrollan labores en la calle, son de alto riesgo. Existen también problemas de procesamiento de información y la memoria a corto plazo se altera. Entonces, para que estemos muy vigilantes del tema en la parte de sueño. Deterioro también inclusive en los tiempos de reacción, de juicio o de visión. Entonces, trabajar el sueño es una rutina y esto es muy importante que si tenemos alteraciones, vayamos al médico, porque es muy importante empezar a mirar qué es lo que está pasando, pero más que visualicemos la necesidad de ir a un médico, empecemos a tener rutinas necesarias, como por ejemplo la comida, no tarde de la noche, temprano, una cesta liviana, que nos permita también tener un mejor sueño. Por ejemplo, también otro de los aspectos importantes es prepararnos del mismo cuarto, la ventilación, la iluminación. Esto hace que preparemos también el cuerpo para ese sueño y ese descanso. El rol del líder en estos momentos, ya digamos, dentro de ese proceso, quiero que pues ya lo hemos venido trabajando, pero hay unas pautas básicas para el líder y es generar esperanza en los demás. Y tenemos que conectar emocionalmente con las personas, reflejar esa esperanza, los planes que tenemos, manifestar lo que sabemos, lo que no sabemos, cómo lo vamos a decir. Y si no tenemos claro qué vamos a hacer alrededor de un proceso, pues lo decimos, no tengo claro, no tengo la respuesta, vamos poco a poco, pero es importante comunicar al equipo cómo vamos alrededor de este tema. Comunicar más que nunca desde todos los aspectos, humildad en los equipos, esa inteligencia colectiva me parece muy importante resaltarla. Cada día nos damos cuenta que las diferentes personalidades le suman a un equipo. No se necesita que todos sean iguales, no se necesita que todos tengan las mismas capacidades. Cada día encontramos que cuando tenemos equipos diversos logramos mayores niveles de productividad, inclusive equipos donde sean autogestionados también. El rol, por ejemplo, del líder en estos momentos es tener una mentalidad ágil y en cierta forma esa mentalidad ágil lo establece tener inclusive planeación a corto plazo, aplazar los planes si tenemos, si son de largo plazo, e inclusive trabajar en la incertidumbre. No sabemos, vamos adelante, no lo sé, no tengo la respuesta, pero me parece que hoy en día ese líder que es capaz de tener esa respuesta rápida y no necesariamente una respuesta cierta o acertada, es un líder que tiene una gran posibilidad de adaptación a la situación actual. Inclusive quiero que comprendamos dentro de este concepto que hemos vivido a lo largo de todos estos meses, es que los superhéroes o los jefes o los líderes superhéroes no existen. Es completamente normal equivocarse, es completamente normal dudar. Necesitamos también equilibrio, los líderes necesitan equilibrio, también presentan estrés, también presentan situaciones de alteración en sus aspectos normales de vida y muchas veces pueden no pasarla tan bien en estos momentos porque lideran equipos y es muy importante manejar una emocionalidad que conecte con un futuro y que conecte con una motivación. Entonces también tenemos que entender que los líderes no son superhéroes y que necesitan de alguna manera también evolucionar.
Bueno, solo para contarles, desde Sura tenemos una página muy completa alrededor de la salud mental. Todas las personas y empresas afiliadas o no afiliadas a Sura pueden vincularse a nuestra página. Solo le digitan Seguro Sura y van a encontrar todo un eslabón de salud mental con pautas muy interesantes para personas y empresas, donde, por ejemplo, podemos encontrar pautas inclusive hasta de manejo de duelo para niños, adolescentes, para adultos, para todo el tema de reactivación económica. Inclusive encontramos literatura de salud mental que también lo tenemos como unas pautas esenciales en teletrabajo y pautas en teletrabajo porque somos un país de Latinoamérica que tiene, uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene una legislación de teletrabajo, a diferencia de otros países. Otra cosa es el trabajo en casa, que lo estamos viendo como una medida que nos asegura la protección o la promoción y la prevención ante el contagio del COVID. Entonces también hay unas pautas que hemos elaborado alrededor de la armonía de vida que nos genera también el trabajo en casa. La van a encontrar todos estos aspectos de manera muy preventiva en nuestra página, cordialmente invitados a que la visiten, donde van a encontrar aspectos muy importantes para, para las personas y para las empresas.